Hermanos, vamos a orar, vamos a poner el tiempo en las manos de Dios para que sea el Señor el que nos hable en esta mañana. Damos gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Dios, por tu bondad, porque tú siempre, Señor, estás al cuidado de nosotros. Te pedimos que este año que estamos empezando, Padre, seamos buenos mayordomos de todo lo que tú nos has puesto en nuestras manos y que, Padre, podamos honrar y glorificar tu nombre. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que seas tú el que reciba toda la honra y la gloria en todo lo que hagamos, Señor. Estamos expectantes, Señor, de todo lo que tú vas a hacer a través de nosotros en esta región de Montreal, Señor. Te pedimos por cada congregación en nuestra ciudad. Te pedimos por cada congregación alrededor del mundo, Señor. Padre, ayúdanos a entender que el tiempo se nos está acabando y que necesitamos, Señor, actuar rápido, Señor, porque tú vienes pronto por tu iglesia y tú quieres que muchas personas escuchen de tu palabra. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy iniciamos una serie de temas sobre la mayordomía. Vamos a tener varios domingos. Y cuando hablamos de mayordomía, normalmente la gente piensa específicamente en dinero, pero la mayordomía va mucho más allá que eso. Realmente nuestra relación con Dios debe de ser el centro de nuestra vida, todo lo que tenemos. Hay gente que se convierte y hay partes de nuestra vida que dejamos fuera de esa relación con Dios. Hay gente que, por ejemplo, un matrimonio en una iglesia puede ser, dentro de la iglesia puede ser muy bien, pero fuera puede ser un matrimonio con muchos problemas, porque todo es, dentro de la iglesia se mantiene una apariencia que es irreal y afuera está la realidad. Entonces muchas veces nuestra relación con Dios tiene que ser el centro de todo. Ahora, una de las cosas que a veces se menciona en lo que es la relación con Dios es que hay gente que menciona que o somos cristianos o somos discípulos. Y yo le quiero preguntar a usted en este día, ¿qué somos nosotros? ¿Somos discípulos o somos cristianos? A ver, dígame. ¿Somos discípulos o cristianos? Discípulos, ¿por qué? ¿Por qué es discípulo? Antes de que siga, le voy a explicar esto. Mire, la gente dice por ahí que los cristianos son aquellos que han creído en Cristo como su Salvador, pero que viven una vida alejada de Dios, es decir, una vida que no glorifica a Dios, que vive muchas veces una vida carnal. Ese es un cristiano, es salvo, pero no está comprometido con Dios. Entonces yo sé que si yo le pregunto a usted, pues yo no soy cristiano, yo soy discípulo. Pero la palabra discípulo tiene que ver con una persona que sigue a Jesús, que vive según su ejemplo. Entonces la palabra nos dice que, por ejemplo, allí en Hechos capítulo 11, vaya conmigo, Hechos capítulo 11, versículo 25, ahí se nos dice, la primera vez que se le llama a los seguidores de Jesús, se le llama discípulos. Y hay que entender que se le llama cristianos. Y la palabra cristiano no es que sea mala. A veces yo no sé de dónde han sacado esa diferencia entre cristiano y discípulo. Ese es alguien que se puso a pensar y bueno, un cristiano es uno que se convirtió pero que no es comprometido, y un discípulo es uno que está convertido está convertido pero también es comprometido con Cristo. Bueno, hay mucha tela de cortar ahí. Pero realmente vea conmigo Hechos capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. Dice, después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, versículo 26, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Ahora hay que entender que este concepto cristiano tiene dos sentidos. Hay un sentido negativo, un sentido de ofensivo, donde esta gente que eran griegos llamaban a los seguidores de Jesús, le llamaban cristianos, porque los veían como alguien que no estaba siguiendo las mismas religiones de ellos. O sea, era un aspecto negativo. O sea, ser cristiano, una persona que no practicaba ni el judaísmo, ni practicaba las religiones griegas. Ese era un cristiano para ellos. Entonces también el aspecto positivo para ellos, un cristiano es una persona que imitaba a Cristo. Entonces el concepto de cristiano no es malo. El problema es que en la Biblia Jesús nunca nos llamó a ser cristianos. Jesús nos llamó a ser discípulos. Cuando Él nos manda como iglesia a ir en Mateo 28, Él dice, ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos. Ahora, un discípulo es una persona que en primer lugar tiene que entender que
en su vida la única persona de autoridad es Cristo. Ahora, todo empieza, el reconocer a Cristo como Señor en nuestra vida empieza siempre en la salvación. Yo creo que ahí está el problema. Porque generalmente cuando uno predica el Evangelio, le invita a las personas a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y es claro que la Biblia no dice. La Biblia lo dice, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, o sea, tenga la salvación. Y eso es parte. Yo siempre he dicho, la salvación es como una moneda de dos caras. Por un lado, tú tienes que aceptar que Jesús pagó en la cruz del Calvario por tus pecados y entonces recibir el beneficio de la salvación. Pero, vaya conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 8. Este es el mensaje que los discípulos compartían. Los discípulos no decían a la gente, mira, ven y recibe a Jesús como tu Salvador. Ese no era el mensaje que los discípulos compartían. Ese es el mensaje que nosotros como iglesia compartimos. Pero vean lo que dice Romanos capítulo 10, versículo del 8 hasta el versículo 10. Vea lo que dice en este pasaje. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, vea la pregunta que hace Pablo aquí, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, esta es la predicación de la iglesia primitiva. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no Salvador. O sea, para esta gente, ellos entendían, como era muy común la esclavitud, ellos entendían que un señor es una persona que tiene la autoridad máxima sobre la vida. Es decir, el amo, el dueño, tenía incluso la autoridad de matar al criado, al esclavo, sin que le hicieran nada, porque era de su propiedad. Entonces Pablo está diciendo que yo tengo que reconocer en el momento de la conversión que Jesús manda a partir de ahora en mi vida. Ahora el problema es que muchas veces cuando predicamos el Evangelio le decimos a la persona, mira, recibe a Cristo como tu Salvador, o sea, aquel que murió en la cruz del Calvario por ti. Pero no le explicamos que a partir de ahora, el momento en que se convierte, esa persona a partir de ahora es un esclavo, es un siervo de Jesús, y a partir de ahora todo lo que Jesús diga es lo que esa persona tiene que hacer. Entonces, ¿por qué lo llamaban cristianos? Porque veían el estilo de vida que estaban imitando, el mismo estilo de vida de Cristo. Decir un cristiano, un discípulo, no es que sea oposición, hermano. Yo no sé quién se inventó eso. Un cristiano es una persona que vive según las normas de Cristo, es un imitador de Cristo. Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Un discípulo es uno que sigue las normas de Jesús, es un aprendiz. Entonces tenemos que entender que el momento de la conversión, dentro de la mayordomía, tengo que entender que el único dueño de mi vida es Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué muchos cristianos tenemos una mala relación con Cristo en este aspecto de la obediencia? Bueno, voy a explicárselo así, hermano, para que lo entendamos. Los que estamos casados. ¿Usted se acuerda cuando éramos novios? Lo que uno hacía por conseguir conquistar a la muchacha. Hermano, no había lluvia, ni nieve, ni frío, ni lo que fuese, ni los suegros, nada, hermano, que se opusiera. Usted quería a esa muchacha, la quería conquistar, y usted hizo todo lo que fuera posible para conquistarla. Usted como mujer muchas veces aguantó barazos, porque usted se escapaba de la casa para verse con fulano, porque si usted no lo veía, sentía que el aire le faltaba. O sea, había un amor, una desesperación por verlo. Pero a medida que va pasando el tiempo, la relación cae en un costumbrismo. Y cuando ya después de los años lo ve llegar, dice, ya llegaste, ya llegó otra vez. Antes lo quería ver o ya no lo quiere ver. En la relación con Dios es lo mismo. Cuando uno se convierte, uno está emocionado. Uno quiere venir a la iglesia, yo quiero estar en la casa de Dios con los demás hermanos. Pero a medida que va pasando el tiempo, todo se vuelve un costumbrismo. Bueno, si tengo tiempo voy. Vaya la Biblia, cada vez que habían las fiestas, Dios le estableció al pueblo que todo hombre judío tenía que estar en la fiesta, no importa en qué parte del mundo estuviera, tenía que estar ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque para Dios era importante pasar tiempo con su pueblo. Entonces, uno de los problemas que hay un costumbrismo en nosotros y pensamos que ya con venir a la iglesia ya estuve, ya cumplí. Entonces pensamos que nuestra relación con Dios, de reconocerlo como Señor, es simplemente hacer algunas cosas y pensamos que ya eso, yo estoy cumpliendo con las normas que en una iglesia me establecieron. Entonces, pero realmente lo que Dios quiere es que lo reconozcamos a Él como Señor de nuestras vidas. En Lucas capítulo 14, vaya conmigo por Lucas capítulo 14.
Versículo 25 en adelante. En este pasaje el Señor llama a la gente que lo iba siguiendo, porque recuérdense, mucha gente veía a Jesús que hacía milagros. Veía que Jesús sanaba a la gente vio que Jesús resucitó a los muertos, la gente vio que Jesús multiplicó los panes, la gente vio que Jesús hizo diferentes milagros. Pero se ha probado, según lo que muestra la palabra, que a pesar de los milagros, eso no necesariamente afecta la fe de las personas. Pero aquí en Lucas capítulo 14, versículo 25, el Señor hace un llamamiento a la gente que lo está llamando. Recuérdense, aquí va una multitud de personas que han visto los milagros de Jesús. Y aquí en Lucas capítulo 14, 25 dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, o sea, Jesús no estaba rechazando a la gente. Pero él quería que la gente entendiera en qué se estaba metiendo a seguirlo a él. Versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, no importa cuántas veces vayas a la iglesia, no importa cuánta plata des. Lo que Jesús quiere es que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Ese es el señorío de Cristo en nuestra vida. Él quiere ser el primer lugar antes que la esposa, antes que el esposo, antes que el trabajo. Hermano, yo le aseguro que hay gente que no vino hoy a la iglesia porque está muy frío allá afuera. Yo le aseguro que mañana, a pesar de que la temperatura siga, se van a levantar temprano y se van a ir al trabajo. Y no les va a importar estar esperando en la parada de autobuses para irse al trabajo. ¿Por qué? Porque es importante. Ahí demostramos quién realmente ocupa el primer lugar en nuestra vida. Por eso Jesús dice, si alguno, o sea, cualquiera, pues. Esto no está hablando aquí de posiciones en la iglesia, aquí no está hablando, dice, bueno, si alguno quiere ser diácono, si alguno quiere ser pastor, si alguno quiere ser de alabanza. No, hermano, cada creyente, cada cristiana, cada una de aquellas personas que hemos decidido seguir a Cristo, si alguno dice, viene a mí y no aborrece, es decir, no pone en segundo lugar a su papá y a su mamá. Y recuérdese, cuando Jesús está diciendo esto, está diciendo que antes que papá y mamá tiene que ser el Señor. Dice la mujer, amado hermano, la que manda en la casa no es la mujer, es el Señor. Amada hermana, el que manda en la casa no es su esposo, es el Señor. Y los hijos tampoco son los que mandan. Miren muchachos, pueden ser que nuestros papás a veces hayan cometido errores y su ejemplo no sea muy bueno, pero nuestra relación con Dios es personal. Dice, hermanos, si aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Es decir, si yo no le doy a Jesús el primer lugar en mi vida, para Jesús, según este texto, es como que Jesús estuviera poniendo en tela de duda nuestra salvación. Usted no puede ser cristiano y no ser discípulo, porque es exactamente lo mismo. Un cristiano es una persona que imita a Jesús, un discípulo es uno que sigue la enseñanza de Jesús. Entonces Jesús quiere que entendamos que para Él no hay cuestión media. Miren lo que dice el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús cuesta, hermano, cuesta. Pero el momento que ya una gripe me bota y dice, no voy a la iglesia porque estoy enfermo. Hermano, le aseguro, el siguiente día usted tiene que trabajar, usted se va. Aunque esté con gripe. De hecho, ahora ya no le rechazan en los lugares de trabajo porque usted tenga una gripe. Ya eso del COVID ya pasó, hermano. Que hay gente muriendo de COVID, claro que sí. Pero ya ahora la gente hace lo que sea por ir al trabajo porque es importante. Entonces cuando actuamos en la vida diaria, dándole a Jesús un lugar que no es importante, estamos diciendo al Señor, mira, bueno, sí es importante, pero no tan importante como mi trabajo, como mi familia. Entonces Jesús quiere que entendamos que un discípulo, un cristiano es exactamente lo mismo, es una persona que está siguiendo a Cristo. Una persona que entiende que en su vida el primer lugar le corresponde solamente al Señor. Entonces no podemos hablar de mayordomía en los diferentes aspectos si no entendemos quién realmente manda, porque en la mayordomía hay por lo menos 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta. Número 1, ¿quién es el dueño de las cosas? Número 2, ¿cuál es mi lugar en esa relación? O sea, yo soy un mayordomo. Número 3, ¿qué cosa yo he recibido de ese amo? O sea, son 3 cosas que yo tengo que tomar en cuenta. Entonces yo no puedo entender la mayordomía si no entiendo que es Jesús en mi vida. No puedo reconocer
¿Cómo debo de administrar las cosas que Dios me ha dado si yo no estoy siguiendo o no estoy entendiendo que Jesús es Señor de mi vida? Ahora, yo creo que por favor que vaya conmigo a unos pasajes que le voy a estar mostrando. Necesito que usemos la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo 20. En Éxodo 20 es interesante que ya en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, Dios estableció siempre un principio bien claro, hermano. Y esto usted y yo tenemos que entenderlo. Mire, hermano, en la relación entre Dios y nosotros hay una sola persona que manda, es Dios. Cada vez que Dios establece un pacto con el ser humano, siempre el que establece las normas es Dios. Cuando dos personas se casan, como son dos personas iguales, el que está casando les pide exactamente lo mismo. Le dice al hombre, por ejemplo, usted promete serle fiel a esta mujer, amarla, respetarla, estar con ella en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separa. Y él dice, sí, me comprometo. Cuando va con ella, usted se compromete a respetar a su esposo, a amarlo, a estar con él en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe. Sí, es un compromiso de dos personas iguales. Pero cuando hablamos del compromiso con Dios, siempre la Biblia establece que las normas las establece siempre Dios. En Éxodo 20, Dios establece lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Y en este momento lo que Dios está haciendo es usar un documento legal. Es decir, como que Dios está allí con el pueblo judío y le dice, bueno, antes de que entremos en una relación tenemos que firmar este documento. Dios lo firma con sangre, con la sangre de los primogénitos. Y Dios pues les pide a los judíos para en lugares primogénitos que sacrifiquen un animal. Pero en Éxodo 20, cuando Dios establece los 10 mandamientos, Dios le dice al pueblo ciertas normas siguiendo lo que se llama un pacto de vasallaje. Es un pacto entre un rey y un vasallo, un siervo, un esclavo. Es decir, en este tipo de pactos, cada vez que había una guerra, uno de los dos reyes tenía que vencer. Y el rey vencedor llegaba donde el rey vencido y le decía, mira, te voy a respetar la vida. No te voy a matar. No voy a destruir a tu pueblo tampoco. Pero a partir de ahora tú me perteneces. El que manda aquí soy yo. Es decir, ya tú no eres ciudadano de este país, ahora ciudadano de mi país. Por eso usted lo ha visto en las diferentes culturas. ¿Por qué, por ejemplo, en Canadá se habla, bueno, aquí se habla francés? ¿Por qué? Porque los franceses vinieron acá. ¿Por qué nosotros hablamos español en otros países? Bueno, porque los españoles vinieron y vencieron a nuestros indígenas y nos impusieron a diferentes culturas, la cultura española, y por eso hablamos español en diferentes países de Latinoamérica. Bueno, cuando Dios establece un pacto con el pueblo judío, le dice, mira, el dueño aquí soy yo, las normas las pongo yo, tú solamente obedeces. En Éxodo 20 dice el Señor, y habló Dios estas cosas, versículo 1, diciendo, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios. El primer parte del documento legal era poner el nombre del rey que había vencido. Por eso Dios se presenta en el documento y dice, yo soy Jehová tu Dios. O sea, Dios establece claramente quien está haciendo el pacto, no es el pueblo. No es el pueblo que vino delante de Dios y dijo, Señor, mira, queremos hacer un pacto contigo. No, no, no. Es Dios que viene a poner las condiciones y Dios se presenta como rey vencedor. ¿Por qué? Porque el rey vencedor siempre tenía que decirle al vencido lo que había hecho en su beneficio. Y vea lo que dice el Señor aquí en el versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué hizo Dios por el pueblo, hermano? Que te saqué de la tierra de Egipto. Y eran esclavos en Egipto, ahora son esclavos de Dios. Eran esclavos de Faraón, ahora el que manda es Dios. Dios le está diciendo al pueblo, bueno, ahora ustedes ya no son esclavos de Faraón, ya no tienen que hacer las cosas que Faraón les mandaba de construir las ciudades, ahora tienen que hacer las cosas que yo les voy a decir. Entonces el pueblo está firmando un documento, recuérdense, Dios no está pidiendo al pueblo la opinión, Dios está estableciendo las normas claras y luego les dice en el versículo 4, habla de la fidelidad. Una de las partes del documento tenía que establecer claro que ese rey vencido jamás podía hacer pacto con otro rey para rebelarse contra el rey que lo había vencido. Entonces Dios le establece claramente al pueblo que la fidelidad del pueblo solamente hacia Dios. Y el versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni bajo la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ya en el versículo 13 lo digo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, la fidelidad del pueblo judío solamente era hacia Dios. En el momento que el pueblo falla ese mandamiento, Dios tiene todo derecho legal de castigarlo, de aplicar la ley.
porque el pueblo había fallado el documento legal que habían aceptado seguir. Y luego Dios le sigue diciendo en el versículo 5, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordias y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo que está diciendo Dios aquí, mira, si tú sigues mis normas, te voy a bendecir. Si tú me desobedeces, te voy a castigar. Dios es bien claro, hermano. Y luego le establece un día específico donde el pueblo tiene que respetar. El pueblo tiene que entender que el nombre de Dios es santo. No podemos andar usando el nombre de Dios en vano. Por eso le dice ahí en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. O sea, había un respeto hacia la autoridad. Hermano, cada vez, yo lo digo siempre, cada vez que vamos manejando, usted puede ver a quien sea. Puede ser el policía, puede ser de Sri Lanka, puede ser de México, puede ser de Argentina, puede ser un ruso, un ucraniano, no importa qué país sea. Lo que le da la autoridad a esa persona es el uniforme. Entonces Dios está diciendo claramente, mira, no puedes estar usando mi nombre en vano. Tienes que tener respeto hacia mí. Cada vez que el pueblo falló en respetar el nombre de Dios, Dios fue severo. Cuando Moisés golpeó la roca, Dios le dijo, por cuanto me robaste la gloria, es decir, me ofendiste, tomaste un lugar que no te correspondía, eres desechado. O sea, Dios pone claro las cosas que no podemos faltarle respeto a Él. Entonces Él dice en el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Había un día en que el pueblo tenía que dedicarlo exclusivamente a Dios. Ese día no tenían que pensar en nada más, solamente en Dios. Todo era dedicado a Dios. Todo. Porque el pueblo sabe, o sea, Dios sabe cómo es el pueblo. Dios sabe cómo somos usted y yo. Que se nos olvidan las cosas. Dios sabe que podemos caer en el costumbrismo. ¿Por qué la cena? ¿Qué es lo que hacemos en la cena? Hacer las cosas, recordar lo que Jesús hizo por nosotros y volver a recordar el pacto que tenemos con el Señor. En 1 Corintios capítulo 11, el Señor lo dice, 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, dice, de la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, y se hagan esto en memoria de mí todas las veces que la vean. ¿Por qué Dios nos manda a celebrar la cena? Porque Dios sabe que es bien fácil que caigamos en el costumbrismo, que se nos olvide el compromiso que hicimos con el Señor. ¿Se acuerda cuando usted se convirtió? ¿Cómo fue su momento de entrega? Decirle, Señor, a partir de ahora tú eres el Señor de mi vida. A partir de ahora tú vas a mandar. A partir de ahora mi vida te pertenece. Y muchos nuevos creyentes al principio de su vida cristiana, hermano, es comprometido. Quiere pasar todos los días en iglesia, quiere andar hablándole a los demás de Cristo, quiere vivir de una manera diferente, quiere obedecer a Dios. Pero a medida que van pasando los años, todo se vuelve en costumbrismo. Voy a la iglesia porque no hay nada más que hacer. Sirvo porque si no sirvo van a hablar de mí en la iglesia. Doy para que no digan que soy tacaño. O sea, estoy haciendo las cosas de una mala manera porque la relación se volvió una costumbre. Y ese es el problema. Todo se vuelve costumbre. Se nos olvidó que en nuestra vida, a pesar de los años que tengamos como creyentes, Él sigue siendo la autoridad máxima en nuestra vida. Ahora otra vez la pregunta, ¿qué somos nosotros, creyentes o discípulos? Los dos, hermanos. Porque un cristiano es uno que imita a Jesús, es uno que no practica otras religiones. Un discípulo es uno que sigue las enseñanzas de Jesús. Pero Jesús está hablando de que Él quiere un compromiso serio, hermano. Dios está harto. ¿Por qué cree usted que en la Biblia dice que porque no eres frío ni caliente te vomitaré? Porque no, porque a Dios le ofende eso. No hay por cosa. Mire, hermano, ninguno de nosotros trataría de tener con nadie una relación ambigua. Imagina que de pronto usted está casado y la esposa le dice, mira mi amor, pues yo te amo con todo mi corazón, tú sabes que te amo, pero el día sábado me voy a ir con mis amigos por ahí. Ahí regreso el lunes en la mañana.
Cuando regrese me tienes la comida lista y la ropa lista para irme al trabajo. ¿Cuánto lo haríamos? No, pues ninguno. Usted como esposa, el esposo le dice, mire mi amor, fíjate que me invitó la vecina a irme por ahí con ella a un chalet allá en el norte. Nos vamos el viernes en la mañana y regresamos el lunes en la mañana. ¿Cuántos dirían, amén, que Dios te bendiga? Mi hijo, yo sé que no va a pasar nada. No, pues ninguno, hermano, lo haría. Ninguno lo haría, realista, hermano, ninguno lo haría. ¿Por qué? Porque queremos una relación donde haya respeto. Usted quiere que su esposo solamente la vea a usted, que la ame solamente a usted, que usted sea la única mujer en su vida. Igual usted como mujer, usted cree que ese hombre sea solamente para usted y una relación de fidelidad. Es lo mismo con Dios, hermano. A Dios le ofende cuando una persona cristiana vive en ese ambiente doble. El domingo soy creyente, en el resto de la semana me comporto como cualquier otra persona. Y le digo, siempre la gente se da cuenta de que hay algo diferente en nosotros. Siempre, hermano. Y es una vergüenza cuando la gente te dice, oye, tú eres cristiano. Y con vergüenza tenemos que decir, bueno, sí. Pero me agarraron haciendo algo que era inadecuado. Y dice, oye, pues si así son los cristianos, ¿para qué? O sea, estoy denigrando el nombre de mi Señor. Entonces Dios quiere que entendamos que para Él el reconocer a Jesús como Señor tiene que ser práctico. En este 2025 que estamos empezando esta serie de temas sobre la mayordomía, tenemos que entender que no vamos a ser buenos mayordomos si no entendemos de una manera clara quién es realmente Jesús en nuestra vida como Señor. Y vaya conmigo en la palabra, por favor. Vaya conmigo, por ejemplo, a Mateo capítulo 28, versículo 16. ¿Qué significa para nosotros de una manera práctica decir que Jesús es Señor de nuestra vida? ¿Qué significa para en el día a día de nosotros decir que Jesús es el amo, el Señor, el dueño, la autoridad máxima en nosotros? Vea lo que dice Mateo 28, versículo 18, al versículo 16 al 18. Mateo 28, versículo 16 al 18. En este momento Jesús está pronto a subir. Y me llama la atención de los discípulos. Hermano, Jesús había mostrado muchas veces su autoridad. Los discípulos habían visto cosas que nadie más vio. Cuando Jesús estaba en el arca y calmó la tempestad, nadie más estaba, solo los discípulos. Pero vea la actitud de ellos cuando Jesús se les aparece. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17. Y cuando le vieron, la reacción de algunos fue adorarle y la reacción de otros fue dudar. Y esta es la dicotomía que existe muchas veces entre nosotros como discípulos. Bueno, sí, el Señor dice eso, pero yo pienso que. Sí, yo sé que la Biblia dice esto, pero yo creo que sería mejor hacer la ecuación. O sea, la duda. Y Jesús, que es sabio, vea lo que le dice en el siguiente versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les dijo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que está diciendo Jesús ahí en buen español, el que manda aquí soy yo. O sea, de una vez vota a Pedro. Eso que dicen que es la piedra, no, hermano. Jesús claramente establece, el que manda aquí, la autoridad absoluta, solamente me pertenece a mí. De una vez lo aclara, hermano. O sea, una de las cosas que ustedes tenemos que entender, que el único que tiene autoridad en nuestra vida es Cristo. Nadie más, hermano. Por eso siempre insistimos que cada vez que usted escucha algo de algún pastor, hermano, vaya a la Biblia. Compruebe si lo que dice esa persona es cierto o no. Mire, yo escucho varios pastores en la semana. Y a veces me sorprendo de cosas que enseñan que no están en la Biblia, son cuestiones más litúrgicas, más cuestiones de costumbres de una iglesia, pero no están en la Biblia, hermano. Y a veces pensamos que eso es algo que viene de parte de Dios. Jesús le decía a los discípulos, a los fariseos, ustedes enseñan como mandamientos de Dios enseñanzas de hombres. Entonces Jesús quiere que entendamos que la única autoridad en nuestra vida tiene que ser Jesús. Nadie más tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque la única cabeza en la iglesia es Cristo. Nadie más. Nadie más, hermano.
Delante de Jesús no hay papa, no hay pastores, no hay sacerdotes, no hay ministros, nada, hermano. La única autoridad en la iglesia es Jesús. Vean lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Vea cómo lo dice el apóstol Pablo en este versículo. Colosenses capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Colosenses 1, 18 y 19. En este pasaje el apóstol Pablo está enseñándonos que la iglesia tiene que reconocer. Recuérdense, ya en ese tiempo había un pleito entre quién era el superior en la iglesia. Las iglesias peleaban si era Pablo, si era Pedro o si era Apolos. Y Pablo dice, no, nadie de ellos es importante. Dice, y él es la cabeza del cuerpo. O sea, nosotros como iglesia. ¿Qué es la iglesia? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la autoridad en primer lugar. Nadie es más importante que Jesús. Nadie. Hermano, la iglesia sin Cristo no es absolutamente nada. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Hermano, Jesús es Dios. Jesús es Dios 100%. Eso le da autoridad sobre cada uno de nosotros. Cada iglesia, no importa la denominación que sea, estamos sometidos a la autoridad de Cristo. Es la única cabeza, el único que tiene la autoridad sobre la iglesia. Nadie más. Nadie más. Y es que mire, Jesús como cabeza, una de las cosas que él exigía es la obediencia. Jesús reclamaba. A veces la gente ve a Jesús como un ser de amor. Sí, Jesús mostró amor a la gente, pero Jesús cuando ya te comprometías, Jesús era claro, hermano. Jesús no andaba con pelos en la lengua, decía, bueno, ¿quieres o no quieres? Le dijo a los discípulos, no quieren, váyanse. Váyanse. O sea, hermano, Jesús y los discípulos seguiría siendo Jesús, el Dios y Salvador. Los discípulos sin Cristo no eran nada. O sea, Jesús lo dice acá en Lucas capítulo 6, versículo 43. Vean cómo dice Jesús en este pasaje. Vean cómo él reclama. El hecho de que a los discípulos tenían que entender desde el principio que no se trata de decírselo. Hoy estábamos cantando acerca de la autoridad de Cristo en nuestra vida. Y muchas veces hemos cantado, Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos, mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Sí, claro. Y Dios se lo toma en serio, porque usted dice, no, Señor, es un canto. No, espérese. Toda palabra que sale de nuestra boca, Dios la toma en serio. Todo lo que decimos. Cuando usted está orando, ay, papito lindo, tú sabes que yo te amo. Bueno, usted está diciéndolo con su palabra, con su boca. Y aquí en Lucas, capítulo 6, versículo 43, Jesús dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. O sea, tú vas a sacar en el exterior lo que realmente es tu corazón. O sea, no puedes dar mal fruto si eres bueno. No puedes dar buen fruto si eres malo. Es decir, si yo soy creyente genuino, debe de haber una evidencia pública y una evidencia clara de que ha habido un encuentro personal con Jesús. Pero en el versículo 44, vea lo que dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. O sea, todo lo que producimos es de acuerdo a nuestra naturaleza. Por eso nunca alguna persona que está en la iglesia, pero que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús, nunca va a producir fruto que glorifique a Dios, porque no puede. Hay gente que dice, no, que tal persona perdió la salvación, hermano, nunca la tuvo. ¿Usted cree que usted es salvo porque es pastor? No, hermano. ¿Usted es salvo porque es miembro de alabanza? No, hermano. ¿O porque usted es maestro de escuela dominical? Tampoco, hermano. Usted es salvo porque entregó su vida a Cristo. Versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay aquí adentro, yo lo voy a sacar, mi hermano. ¿Qué significa eso? Cuando yo pongo mis intereses por sobre los de Cristo, bueno, estoy mostrando lo que hay aquí adentro. Cuando pasa el plato de la ofrenda y usted aprieta la mano adentro, eso muestra dónde está su corazón. Porque fíjate interesante,
Mucha gente ha recibido a Cristo como Salvador, reciben el beneficio de la salvación, pero no quieren nada de entender que Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué hace la gente? El pastor está orando y dice, hermanos, usted quiere entregar su vida a Cristo, venga al altar. Y usted dice, bueno, Señor, yo quiero entregar mi vida. Señor, vengo a entregarte, Señor, mi vida, pero dejo mi cartera allá. O sea, yo vengo con lo que traigo acá, pero la cartera no, Señor, espérame. Eso no. Yo vengo, te voy a entregar mi vida, pero la cartera no. Para el Señor no funciona así, hermano. O decimos, Señor, aquí está mi vida. Señor, pero mi matrimonio no, Señor, mi matrimonio no. Eso yo me encargo. Señor, mis hijos, no, Señor, yo me encargo con eso. No, hermano, para Dios no funciona así. O eres o no eres. O eres o no eres. O sea, para Dios, cuando yo saco el dinero y se lo doy a Dios, tengo que entender, y lo vamos a ver mucho más adelante, entender que la cartera no es mía, que la cartera es de Dios. Más adelante vamos a ver el texto donde dice que todo lo que hemos recibido de su mano, le damos. Haciendo las cuentas esta semana de cómo ha sido este 2024 y viendo la finanza, digo, Señor, realmente tú has sido fiel. Muy fiel. ¿Sabe cuando pasó la inundación en agosto, que se nos inundó el sótano? Tuvimos que botar todo, camas y todo. Antes de eso, con mi esposa habíamos estado hablando y me dice, oye, el techo está malo. Está realmente malo, hay que cambiarlo. Y habíamos hecho la sumisión. Eran como casi $7,000 para pagar, hacer el techo nuevo. Ya le tocaba porque nosotros compramos la casa en el 2009 y en ese tiempo sabíamos que en el 2024 era por ley cambiarlo porque ya cumplían los 25 años que le dan de garantía al techo. Pero decíamos $7,000, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, cuando el seguro nos dio el dinero, de ahí salió la reparación del techo. Digo, Señor, tú eres fiel. Hasta cama nueva vamos a tener, hermano. ¿Ah? ¿Cómo la ve ahí? Si usted quiere tener cama nueva, avíseme, yo voy y le abro las llaves de su casa. Dios es fiel, hermano, aún en esos detalles. Uno se da cuenta que Dios nunca me ha dejado. Entonces yo no puedo decir, Señor, mira, mi vida es tuya, pero mi cartera no. Mi vida es tuya, pero mi familia no. Mi vida es tuya, pero mi trabajo no. No, hermano, usted se da cuenta que en la Biblia Dios no hace diferencia. No existe eso de vida cristiana y vida secular. No, hermano, no existe eso. Cuando usted está en su trabajo, usted es un representante de Dios en ese lugar. Jaime nos contaba, por ejemplo, de su jefe, que él le compartió el evangelio en su trabajo, se convirtió, hermano, gracias a Dios. Es decir, donde usted está, usted es el representante de Dios en ese lugar, en esa guardería, en esa escuela, en esa fábrica. Donde usted trabaje, usted es el representante de Dios. Cuando Dios venga y nos pida cuenta, nos va a decir, a ver, Manuel, explícame por qué en la escuela donde trabajaba Citlali, la gente no escuchó del evangelio. Yo decía, Señor, bueno, yo le voy a decir, Señor, la verdad. Señor, mira, yo ni sé en cuál escuela trabaja Citlali. Entonces no le puedo hablar a esa gente. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Bueno, dice, entonces voy a ir con la persona que trabaja en esa escuela. Va a ir con Citlali y le va a decir, Citlali, a ver, ven acá. ¿Por qué tus compañeras de trabajo no han escuchado de mí? ¿Por qué? Porque en ese lugar, en esa escuela, el misionero, el profeta, el apóstol que Dios tiene es ella. En esa guardería donde usted trabaja, bueno, usted es la profeta que Dios quiere usar para llevar su palabra a ese lugar. Su familia, usted es el profeta. Cuando la Biblia dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa, bueno, no está diciendo que es automática la salvación, ni siquiera que Dios abrió una puerta para que esa familia pueda aceptar a Cristo. Pero el Señor es claro. El Señor está hablando, lo que hay en mi corazón son lo que yo voy a sacar hasta el exterior. Pero mire lo que dice el 46. Vi el reclamo de Jesús. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? O sea, ¿para qué te llenas la boca diciendo que yo mando en tu vida cuando en la práctica no? Hermano, Dios quiere mandar en todas áreas. Muchachas, dejen de andar buscando inconversos. Órenle al Señor, diga al Señor, por favor, mira, tú sabes lo que yo necesito como mujer.
Dígale, ya claro, Señor, necesito uno guapo. O alguno de ustedes quiere un feo. Digo, porque usted puede pedirle feo, pues está bien. Si usted dice, Señor, no, yo quiero un feo, está bien, Dios le va a dar un feo, no hay problema. Dígale, quiero que sea guapo, quiero que te ame a ti antes que amarme a mí, y quiero que sea respetuoso de sus papás. Porque si respeta a sus papás, me va a respetar a mí. O sea, claro, pídale, dígale, de una manera clara, muchachos, tampoco. Buscar una inconversa, no, búscala y diga, Señor, yo quiero una muchacha que te ame a ti, Señor. Porque si te ama a ti, me va a amar a mí, Señor, me va a respetar. No hay peor cosa que casarse con alguien que no tiene tus mismas ambiciones, tus mismos sueños. Jesús dice, ¿para qué me llamas, Señor, Señor, si no me tomas en cuenta en lo que haces en tu vida? ¿Para qué me llamas, Señor, Señor, si cuando haces tus propias decisiones y nunca me tomas en cuenta? ¿Para qué? ¿Para qué me lo dices si eso es del diente al labio? Y entonces en el versículo 47, él empieza a poner un ejemplo. Y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. O sea, aquel que hace, viene donde el Señor dice, amantes al hombre que edificó una casa, cavó y ahondó y puso fundamentos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con fuerza contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Hermano, este 2025 va a haber problemas. Claro que sí va a haber problemas económicos. Se habla de una recesión que viene. El dólar canadiense ahorita está bajito comparado con el dólar americano. O sea, hay problemas económicos, hermano. Hay crisis. Van a haber crisis familiares. Van a haber crisis con los hijos. Van a haber crisis matrimoniales. Claro que sí, van a haber crisis. Pero la pregunta acá es, ¿en qué roca yo estoy parado? ¿Estoy parado en Cristo o estoy parado en mi denominación? No, que yo soy pentecostal, yo soy bautista. No, hermano. La roca única donde usted está parado es en Cristo, nada más. Porque cuando hay problemas, tu denominación se queda a un lado. Lo único que te sostiene es la fe en Cristo, nada más. Cuando una persona de Jesús escucha mis palabras y las hace, porque hermano, todos aquí conocemos Biblia, pero conocerla de nada sirve si no la voy a poner en práctica. Señor, yo sé que todo lo que tengo es tuyo, pero otra vez, cuando llegue el momento de la ofrenda, me voy al baño. Ay, es que se me olvidó porque me fui al baño. Ay, es que se me olvidó la cartera. O sea, empezamos a poner excusas, hermano. Ay, es que yo no sirvo porque no sé qué ministerio voy a hacer. Hermano, sirve en algún lugar. Usted no sabe en qué lugar servir. Bueno, venga a hacer los viernes a hacer limpieza. Todo eso es para el Señor. Entonces, Señor, no sé qué hacer. Bueno, empieza a participar en la canasta de amor. Traiga víveres para compartir con los que no tienen. Siempre hay formas de servir al Señor, hermano. Pero entonces Jesús dice en el 49, siguiente versículo, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la arena, sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual dio el río con fuerza, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Es decir, hermano, mire, ¿por qué a veces los problemas nos botan? Porque nuestra relación con Cristo es muy superficial. Ahora, usted y yo tenemos la capacidad, la libertad de hoy decidir que este 2025 va a ser diferente. Porque si usted y yo empezamos el 2024 en enero tomando decisiones y no las cumplimos, llegamos al final del año y seguimos exactamente lo mismo, en el mismo lugar en el que estábamos antes, entonces significa que Jesús no afectó absolutamente en nada a mi vida. Él es el que manda, el que merece ser obedecido. Ahora, en Ageo capítulo 2, el libro de Ageo es un libro chiquito que está un poco antes de Mateo. Antes de Mateo está Malaquías y antes de Malaquías está Zacarías y luego está Ageo. Es un libro chiquitito, tiene 2 capítulos nada más. Y en ese libro se nos habla cómo el pueblo regresó del cautiverio después de haber sido castigado por Dios 70 años. Ellos regresan a la tierra, a Jerusalén, y ellos están con la crisis de que el pueblo está destruido. Entonces empiezan normalmente a construir sus casas. Cada familia empieza a enfocarse en reconstruir su casa. Entonces el profeta Ageo viene y le dice, miren,
Es tiempo para ustedes estar construyendo sus casas y la casa de Dios está vacía. Si lo aplicáramos en este tiempo, es tiempo para que tu casa esté bien limpia y ordenada cuando la casa de Dios está sucia y desordenada. Es un reclamo que le hace Dios de parte de, el profeta le hace al pueblo de parte de Dios. Pero aquí en Ageo capítulo 2, versículo 8. Ageo capítulo 2, versículo 8. Vea lo que dice el Señor. Mía es la plata. ¿De quién es, hermano, la plata? De Dios. Mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo, hermano. Lo voy a poner sencillo. Y usted dice, no, la plata es mía, yo la gané. Ok. Imagínense que de pronto Dios le dice, bueno, como la plata es tuya, fantástica, a partir de ahora no te voy a dar mi oxígeno. El oxígeno es mío. A partir de ahora no lo vas a tener. ¿Qué va a pasar con usted? Se va a ahogar, hermano. Entonces no va a poder trabajar. Entonces al final, ¿de quién es la plata? De Dios. La salud, te quito la salud. Sin salud no puede trabajar, hermano. O sea, Dios es claro que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Primera de Crónicas, capítulo 29, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Eso está un poquito antes de los Salmos. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 14 al 16. Mire esta oración, hermano. Aquí está hablando Salomón y dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo. Y en lo recibido de tu mano, te damos. O sea, no le estamos dando nada a Dios que no sea de Él, todo es de Él. Versículo 15. Porque nosotros, extranjeros benedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra no dura. O sea, nuestro tiempo aquí en la tierra, hermano, es tan limitada. Ponme por favor el versículo 11, versículo 11, por favor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres exceso sobre todos. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo. Y lo recibido de tu mano te damos. Usted y yo somos mayordomos, no dueños. El dueño es Él. Pero tenemos que entenderlo, hermano. Tenemos que entender cuando damos el diezmo, la ofrenda. De hecho, el diezmo, más adelante lo vamos a ver, el diezmo no es obligatorio para la iglesia. El diezmo es un acto de adoración a Dios, un reconocimiento de su fidelidad a nosotros. No le damos porque querramos recibir algo de Dios, no, le damos porque ya recibimos de parte de Dios. Le damos porque Él ha sido bueno con nosotros todos los días. Le damos porque Él provee de trabajo, porque Él provee de salud, porque Él provee de todas las cosas que necesitamos. Salmo 24:1 dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los que habitan le pertenecen. Todo, hermano, es del Señor, todo, absolutamente, todo. Necesitamos hoy, el 2024, empezar entendiendo que yo tengo que reconocer de una manera práctica que el que manda en mi vida es Cristo, nadie más. Mientras no reconozcamos eso, vamos a seguir siendo tacaños en dar nuestra ofrenda, vamos a seguir siendo negligentes en servir al Señor, vamos a seguir negligentes con el tiempo que le digamos a Dios, vamos a ser negligentes en la manera que vivimos en nuestras familias, vamos a ser negligentes en el servicio que damos al Señor, vamos a ser negligentes en la predicación del Evangelio, vamos a ser negligentes en todo. Porque el problema es este, hermano. Si el que está decidiendo lo que vamos a hacer en nuestra vida somos nosotros, significa que el que está en el trono no es Dios, somos nosotros. Entonces tenemos que ser responsables delante de Dios y decirle, Señor, a partir de ahora mi vida te pertenece solamente a ti. Pero tengo buenas noticias. Cada día, dice la palabra, la misericordia de Dios es nueva. Y hoy
Dios quiere que aprovechemos esta oportunidad de decirle, Señor, yo reconozco que tú eres el único Rey, que tú eres el único Señor. Señor, yo vengo a ofrecerme a ti en totalidad, Señor, pleno, completo. Señor, porque tú eres el único Rey. Yo no quiero realmente, Señor, tomar nada de ti. Yo quiero darte todo porque entiendo, Señor, que tú siempre has sido fiel. Yo he contado testimonios, se puede pasar al grupo de alabanza. Le he dado testimonio donde Dios ha sido fiel con nosotros, lo hemos podido ver en la práctica. Siempre, hermano, Dios ha sido fiel en diferentes circunstancias. Hemos podido ver en momentos de que no hemos tenido para comer, porque hemos pasado, o familia pastoral, momentos en los cuales no hemos tenido que comer, aunque usted no lo crea. Y Dios siempre ha sido fiel. Yo creo que Dios lo hace, o lo ha permitido para mostrarnos que sin importar lo que estemos pasando, Él siempre sigue siendo fiel. Yo les he contado que un tiempo que mi esposa se fue para México, habían ido de vacaciones con Anthony, estaba chiquito Anthony, tenía como unos 2 años quizás, o un poquito menos de 2 años, como 1 año y medio. Ellos se fueron a México 45 días y me quedé yo solo. Y ahorita pues ya me defiendo un poco más en la cocina, pero en ese tiempo yo nada más hacía hacer huevo duro, lo metía en agua y ya que se cocía y ya. Yo estaba cansado de comer huevo duro. Y entonces me acuerdo que ese día yo estaba en la cocina viendo mi huevo que se estaba cociendo cuando alguien tocó la puerta. Y dije, Señor, otra vez huevo, pero bueno, está bien, gracias. Y en ese momento alguien toca la puerta. Y era la hermana Marlene, de Venezuela. Y me dice, hermano, acabo de hacer arepas, ¿quiere algunas? Y digo, Señor, de verdad que a mí me fascinan las arepas, hermano. ¿Se da cuenta? Dios es fiel. Momentos en los que como familia no teníamos que comer, alguien toca la puerta y cuando vemos 2 pollos ya preparados, cocidos, asados, colgados en una bolsa plástica. Ese es Dios, hermano. Ese es Dios. O alguien tocando la puerta y diciendo, mire, hice sopa, o para los mexicanos es caldo. Hice sopa o caldo de pollo, pero mis hijos no quieren, les gustaría tener una olla, hermano. Pasamos toda la semana comiendo pollo. Esa es la fidelidad de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso no tiene que dolerme darle a Dios ni tiempo, ni servicio, ni dinero, porque Él siempre ha sido fiel. Romanos capítulo 12 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dios siempre ha sido bueno y siempre será bueno. Hoy que nos preparamos para tomar la cena, nos va a recordar en la cena de que Él es el nuevo, Él nos hizo un pacto con nosotros. Y en el pacto Él dijo, hagan memoria de que yo entregué mi vida por ustedes. Y esta sangre recuerda que ahora el que manda en sus vidas soy yo, nadie más. Cuando tomemos esa copa, dígale, Señor, yo me comprometo contigo. Voy a hacerlo, si en este 2025 va a ser diferente, porque yo he entendido hoy que tú eres el que manda y voy a servirte solamente a ti. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios bueno. Señor, nos queremos entregar a ti, Señor. Queremos, como dice tu palabra, Señor, honrarte a ti. Queremos, Señor, solamente honrarte a ti. Amado hermano, ahí donde estás, dile al Señor, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero reconocer que tú eres el que manda, Señor. Que nadie más, Señor. Que nadie más tiene derecho sobre mi vida, solamente tú. Ni siquiera yo, Señor. Tú dices